Mensaje. Job. Capítulo 1. Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Develación. Job representa al iniciado probado por el Eterno. Su perfección y rectitud significan que vivía conforme a la ley, apartado del mal, es decir, separado de la mecánica del ego. La tierra de Uz simboliza el campo de pruebas donde se mide la fidelidad al ser. Los 7 hijos son las 7 virtudes o cuerpos que el iniciado debe perfeccionar: físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Las 3 hijas son los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificarse. Juntos representan la plenitud de la gran obra. Mensaje. 3. Y su hacienda era 7.000 ovejas, y 3.000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Develación. La hacienda de Job no es riqueza material, sino virtudes espirituales. 7.000 ovejas representan la plenitud de la pureza del alma bajo la ley del 7. 3.000 camellos aluden a la resistencia y a la paciencia del iniciado en el arduo camino. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas simbolizan el trabajo equilibrado de las fuerzas masculinas y femeninas en la transmutación. Su grandeza sobre los orientales indica que había alcanzado la sabiduría de Oriente. La gnosis eterna. Los hijos son los cuerpos internos, y los banquetes son las celebraciones de cada logro espiritual. Las 3 hijas participan porque los 3 factores, nacer, morir y sacrificarse, deben estar presentes en toda obra del alma. Mensaje. 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: por ventura habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Develación. El holocausto es el sacrificio interior, la transmutación del fuego sexual ofrecida al Altísimo. Job velaba incluso por sus hijos internos, porque comprendía que aún las virtudes pueden caer si se llenan de orgullo. Por eso su oración era constante, vigilante, sin descanso. Los hijos de Dios son las potencias divinas que rinden cuentas ante el Eterno. Satanás también comparece, porque es necesario en la economía cósmica. Es el tentador, el acusador, el examinador del alma. Mensaje. 7. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Develación. Satanás declara su misión: recorrer la tierra, es decir, la personalidad humana, para probarla. Es la sombra que explora cada rincón de nuestra psiquis. El Eterno señala al iniciado ejemplar. Job es símbolo del alma que ya ha alcanzado un grado de perfección, y por eso mismo debe ser probado con mayor rigor. Mensaje. 9. Y respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? 10. ¿No le has tú cercado a él, y a su casa, y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Develación. El tentador insinúa que la fidelidad de Job se debe a la protección divina y no a su pureza esencial. Aquí se plantea la gran prueba. ¿Ama el hombre a Dios por sí mismo o por los bienes que recibe? Mensaje. 11. Más extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. 12. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Develación. Satanás pide permiso para quitar a Job sus bienes, su estabilidad. La prueba es dura. Desnudar al alma de toda protección externa para verificar si permanece fiel. El Eterno concede permiso, porque las pruebas son necesarias para purificar al alma. Sin embargo, establece límites. Satanás no puede tocar la esencia de Job, solo lo externo. Así es como las pruebas forjan a los grandes iniciados. Mensaje. 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job, que le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos. 15. Y acometieron los sabeos, y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Develación.
Los sabeos son potencias tenebrosas que atacan las fuerzas del trabajo espiritual. Los bueyes y las asnas son símbolos del trabajo con las energías vitales masculinas y femeninas. La pérdida de estos bienes es el inicio de la gran purificación de Job. Mensaje 16. Aún estaba este hablando, y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados, y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Develación. El fuego del cielo no es castigo, sino prueba. La purificación ardiente que consume las ovejas, es decir, la pureza y los valores internos del alma. Todo parece ser arrebatado para que el iniciado quede desnudo ante el Altísimo y se vea a sí mismo en su realidad. Mensaje 17. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos, y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. 19. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Develación. Los caldeos simbolizan las fuerzas psíquicas del ego que se dividen en múltiples yoes, 3 escuadrones, que roban los camellos, es decir, las fuerzas instintivas de la naturaleza. Matan a los criados, porque el ego aniquila las virtudes del alma, dejando solo un testigo. La conciencia que observa el desastre interior. Los hijos representan las facultades anímicas y psicológicas. El banquete simboliza la identificación con la vida material. El viento del desierto es el karma implacable que golpea las 4 esquinas de la casa, los 4 cuerpos de pecado, derribando a los jóvenes, es decir, las energías que deberían crecer en pureza. Solo queda el mensajero. La conciencia que recuerda la tragedia. Mensaje 20. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó locura a Dios. Develación. Rasgar el manto y trasquilar la cabeza son símbolos de la desnudez espiritual. Job reconoce que nada es suyo y se postra ante la voluntad divina. El iniciado sabe que todo lo recibido pertenece al ser. El vientre de mi madre es la madre divina, y desnudo retornará a ella porque solo el espíritu es eterno. La conciencia despierta jamás culpa a Dios. El sabio acepta que toda adversidad es una lección necesaria en la gran obra. Mensaje. Capítulo 2. 1. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y vino también entre ellos Satanás compareciendo delante del Señor. 2. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Develación. Los hijos de Dios son las jerarquías que cumplen órdenes divinas. Pero también comparece Satanás, que no es más que el tentador, la sombra necesaria para probar al alma. Rodear la tierra significa recorrer la psiquis humana. Satanás siempre busca morada en la mente, en los deseos y en las pasiones. Mensaje. 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin causa? 4. Y respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Develación. El Padre destaca la fidelidad del iniciado. A pesar de las pruebas, Job conserva la rectitud. Así se prueba que el alma puede mantenerse firme aún en medio de la ruina. Satanás señala la fragilidad de la carne. Mientras el hombre conserve salud, resiste, pero si la carne es tocada, su fe será probada hasta el límite. Mensaje. 5. Mas extiende ahora tu mano, y tócalo a él mismo, y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. 6. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Develación. El tentador pide permiso para atacar la parte más vulnerable. El cuerpo físico. Allí el sufrimiento se vuelve insoportable y la fe más difícil de sostener. El ser permite la prueba, pero pone un límite. La vida es intocable, porque solo el Padre da y quita el hálito divino. Mensaje. 7. Y salió Satanás de delante del Señor, e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. 8. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Develación. La sarna representa las enfermedades del karma acumulado en los cuerpos inferiores. Todo el organismo de Job, de pies a cabeza, se convierte en un campo de prueba y purificación.
Rascarse con teja es la desesperación del alma en medio del dolor. Sentarse en ceniza es el símbolo de la muerte del orgullo, pues la ceniza representa lo que queda de las vanidades consumidas en el fuego de las pruebas. Mensaje. 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Blasfema a Dios y muérete. 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las locas, has hablado. Está bien. ¿Recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Develación. La esposa de Job representa las tentaciones interiores que buscan que el alma renuncie a su fe en medio de la adversidad. Blasfema a Dios es la voz del yo psicológico que invita a negar la divina ley cuando no se comprende el dolor. El muérete es la sugestión del ego que empuja al suicidio espiritual, a abandonar el trabajo interior. Job afirma la sabiduría de la aceptación. El iniciado sabe que la divina ley da pruebas para el despertar. Recibimos el bien y el mal no es la comprensión de que todo lo que llega es enseñanza. Job no peca con sus labios porque no maldice ni murmura. Guarda silencio interior y fidelidad al ser. Mensaje. 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad suita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. 12. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y oraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Develación. Los 3 amigos simbolizan las 3 fuerzas del cosmos, santo afirmar, santo negar y santo conciliar, que acuden al alma probada. Vienen de su lugar porque son energías internas que se manifiestan en el discípulo en momentos de dolor, trayendo compasión y reflexión. El alma probada queda tan transformada por la tribulación que incluso sus fuerzas internas no las reconocen. Rasgar el manto es desnudar las apariencias. Esparcir polvo hacia el cielo es reconocer la nada del ego ante Dios. Es el llanto del arrepentimiento profundo. 7 días y 7 noches aluden a los 7 centros y las 7 pruebas iniciáticas. El silencio es imprescindible. La verdadera ayuda al alma en prueba es la vibración de la comprensión, no de las palabras. Mensaje. Capítulo 3. 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. 2. Y exclamó Job, y dijo. Develación. La maldición de Job a su día natal es el grito del alma que, abrumada, anhela no haber encarnado en este mundo de dolor. Es una catarsis del corazón. No es blasfemia contra Dios, sino expresión del ansia de liberación. Job se expresa desde lo más hondo de su psiquis. Esta exclamación inaugura un diálogo con su propio destino y con el misterio de la existencia. Mensaje. 3. Perezca el día en que yo fui nacido, y la noche que dijo. Varón es concebido. 4. Aquel día fuera tinieblas, y Dios no curara de él desde arriba, ni claridad resplandeciera sobre él. Develación. El día y la noche simbolizan las fuerzas solares y lunares que originan la encarnación. Job desea que esas fuerzas no hubieran actuado para traerlo a la rueda del Sansara. Es un anhelo de no haber entrado en el ciclo del nacimiento y la muerte. Job imagina un destino no iluminado por la mirada divina. Expresa su deseo de que su existencia terrenal nunca hubiera sido bendecida con luz para evitar el sufrimiento. Es el dolor del yo que aún no comprende del todo la enseñanza oculta. Mensaje. 5. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte. Reposara sobre él nublado, que lo hiciera horrible como día caluroso. 6. Aquella noche ocupara oscuridad, ni fuera contada entre los días del año, ni viniera en el número de los meses. Develación. Tinieblas y sombra de muerte son símbolos del estado de inconsciencia. Job desea que su nacimiento haya sido sumido en esa inconsciencia para no sufrir. Está exteriorizando su duelo interno. Desear que su noche natal no se cuente entre los días es querer salirse del tiempo, de la ley del retorno y de la recurrencia. Es un clamor por la liberación del ciclo de los meses, la luna, la recurrencia kármica. Mensaje. 7. Oh, si fuere aquella noche solitaria, que no viniera en ella canción. 8. Maldijéranla los que maldicen al día, los que se aparejan para levantar su llanto. Develación. Job imagina su noche natal sin canción, es decir, sin vibración creadora. La canción es el logos que da vida. Pide que su gestación no haya sido fecundada por la palabra creadora para no sufrir en este mundo. Los que maldicen al día son los que conocen los misterios del destino, magos, videntes. Job desea que incluso esas fuerzas ocultas borren su hora natal. Es una súplica desesperada contra el dolor kármico. Mensaje. 9. Las estrellas de su alba fueran oscurecidas. Esperaran la luz, y no viniera, ni viera los párpados de la mañana.
10 Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Develación. Las estrellas son las influencias astrológicas del nacimiento. Job pide que esas influencias se apaguen y que la luz del nuevo día no llegue, simbolizando su deseo de no estar sometido a los astros ni al karma que ellos marcan. Job reprocha que no se le impidiera nacer para no ver la miseria del mundo. Es el grito del alma encarnada que anhela no haber descendido de la eternidad al dolor de la materia. Mensaje. 11. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado saliendo del vientre? 12. ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué los senos que mamase? Develación. El iniciado expresa un deseo de morir en el parto para no entrar en el drama de la vida física. Es símbolo de la nostalgia del espíritu por su origen divino. Rodillas y senos representan las fuerzas que alimentan y sostienen la existencia terrenal. Job se pregunta por qué recibió esos cuidados, es decir, por qué la naturaleza lo sostuvo para vivir en este valle de lágrimas. Es la protesta de un alma probada que, aun sin blasfemar, expone su dolor al cielo. Mensaje. 13 Pues que ahora yaciera yo, y reposara, durmiera, y entonces tuviera reposo. 14 Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos. Develación. Job ansía la paz de la tumba como símbolo de liberación del samsara. Yaciera y reposara es la nostalgia por la nada del ego, por un descanso que la vida física le niega. La muerte pone a todos en igualdad. Reyes y consejeros que edificaron desiertos representan a los poderosos que construyeron vanidades. Allí, en la tumba, su grandeza queda en polvo, y el alma no se distingue por riqueza ni poder. Mensaje. 15 O con los príncipes que poseen el oro, que llenan sus casas de plata. 16 ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Develación. La riqueza material no salva del destino de la muerte. Job reconoce que en la tumba los príncipes cargados de tesoros comparten el mismo reposo que cualquier hombre humilde. El abortivo y los pequeñitos representan a las almas que no entraron plenamente en la rueda del dolor. Job envidia esa condición, anhelando no haber visto la luz de este mundo de miseria. Mensaje. 17 Allí los impíos dejaron el miedo, y allí descansaron los de cansadas fuerzas. 18 Allí también reposaron los cautivos. No oyeron la voz del exactor. Develación. En la tumba cesa el terror de los malvados y el agotamiento de los justos. La muerte se convierte en símbolo de igualdad. En ella el ego no puede seguir oprimiendo. Los cautivos son las almas esclavizadas por el dolor kármico y la tiranía del mundo. La muerte apaga la voz del exactor, el cobrador de deudas, figura del karma inmediato. Mensaje. 19 Allí está el chico y el grande. Allí es el siervo libre de su señor. 20 ¿Por qué dio luz al trabajado y vida a los amargos de ánimo? Develación. En la tumba no existen jerarquías sociales. Todos son iguales. El siervo se libera del amo y la ilusión de superioridad humana se disuelve en polvo. Job cuestiona el misterio de la existencia. ¿Por qué la divinidad da conciencia al que sufre? Es un reclamo del alma que no comprende por qué la vida se entrega incluso a los que solo hallan dolor en ella. Mensaje. 21 Que esperan la muerte y no la hay, y la buscan más que tesoros. 22 Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Develación. El buscador que anhela morir al sufrimiento no encuentra la liberación fácilmente. El alma que clama por reposo descubre que la muerte física no es tesoro suficiente. Lo que se necesita es la muerte psicológica, la disolución del ego. El alma cargada de sufrimientos ve en el sepulcro una puerta de alivio. El gozo por la tumba refleja el anhelo de regresar a la paz del ser, aunque aún con ignorancia. Mensaje. 23 Al hombre que no sabe por dónde vaya y que Dios lo encerró. 24 Porque antes que mi pan, viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Develación. El hombre, sin comprensión, camina perdido. Siente que Dios lo encerró, es decir, que el karma y la vida lo tienen atrapado. Es la percepción de estar dentro de la prisión del samsara. El pan representa la vida diaria. Antes de recibirla, Job está consumido en el suspiro y el dolor. Sus lágrimas son aguas amargas que fluyen sin descanso, reflejo de la amargura del alma probada. Mensaje. 25 Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que temía. 26 Nunca tuve paz, nunca me aseguré, ni nunca me reposé, y me vino turbación. Develación. Job confiesa que aquello que más temía se cumplió. Esto enseña que los miedos atraen sus propias circunstancias, porque todo pensamiento es creador y el temor precipita su objeto. El iniciado reconoce que la existencia material nunca le brindó seguridad ni paz. La turbación es el estado constante de la humanidad caída. Esta confesión es clave.
Solo en el ser puede hallarse verdadera paz. Mensaje. Capítulo 4. 1. Y respondió Elifaz el temanita, y dijo. 2. Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Develación. Elifaz simboliza la voz de la experiencia que se levanta para aconsejar. Representa el aspecto del santo afirmar que comienza a hablar en medio de la prueba del iniciado. Elifaz sabe que la verdad hiere al ego. Hablar de sabiduría en medio del dolor parece molesto, pero las palabras son fuerza que no puede callarse. La palabra sagrada siempre busca despertar conciencia. Mensaje. 3. He aquí, tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. 4. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras, y las rodillas de los que arrodillaban esforzabas. Develación. Job fue maestro de otros. Sostuvo a débiles y dio ánimo a vacilantes. Se le recuerda su labor como instructor de la verdad, mostrando que la enseñanza también se vuelve espejo para el propio maestro en sus pruebas. Las palabras de Job habían sido báculo para los que caían. Enderezar rodillas es dar fuerza al alma cansada. Ahora, en su prueba, Job debe beber de la misma sabiduría que antes dio a otros. Mensaje. 5. Mas ahora que a ti te ha venido, te es molesto, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. 6. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Develación. El hombre, mientras la prueba golpea a otros, suele hablar con altivez. Pero cuando el karma le llega, entonces se turba, porque no conoce todavía el arte de recibir con serenidad las lecciones de la vida. Así se evidencia la debilidad del ego que no ha muerto. La confianza del iniciado debe estar puesta en lo divinal, no en los caminos del mundo. La esperanza mundana se derrumba. Solo el temor reverente a Dios puede sostenernos. Sin esa base, todo se tambalea ante la primera prueba. Mensaje. 7. Acuérdate ahora, ¿quién haya sido inocente que se perdiese? ¿Y a dónde los rectos han sido cortados? 8. Como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Develación. La ley jamás destruye al justo. El que se pierde por sus propios errores. El recto permanece bajo la custodia del ser. Solo el inicuo, por sus actos, llama a su propio castigo. Nadie puede escapar a la ley del retorno y de recurrencia. El que siembra odio, cosecha dolor. El que siembra lujuria, recoge miseria. Así es el karma, inevitable e inapelable. Mensaje. 9. Perecen por el aliento de Dios, y por el espíritu de su furor son consumidos. 10. El bramido del león, y la voz del león, y los dientes de los leoncillos son arrancados. Develación. El hálito divino es fuerza que da vida, pero también consume a los rebeldes de la ley. El fuego del Espíritu Santo destruye a los tenebrosos. Es amor para los puros, pero ardor de castigo para los impíos. El león es símbolo de las potencias del ego animal. Su rugido se apaga cuando el logos impone justicia. Los dientes de las pasiones quedan sin fuerza ante la luz del ser. Mensaje. 11. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos del león son esparcidos. 12. El negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Develación. El ego, con sus múltiples yoes, los hijos del león, se dispersa y se debilita cuando el alma ya no lo alimenta con deseos. Entonces, el viejo animal interior muere de inanición. Los misterios del ser son revelados por la intuición. Lo que antes era secreto, se devela en el silencio interior, en la voz sutil del espíritu. Mensaje. 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Develación. En la hora del sueño, el alma se desprende del cuerpo y recibe revelaciones en el mundo astral. Allí, los misterios se muestran en símbolos y visiones. El despertar de la conciencia produce temor reverente. La energía del ser sacude los huesos, es decir, la estructura interna del iniciado, pues lo divino es imponente y sagrado. Mensaje. 15. Y un espíritu que pasó por delante de mí, hizo que se erizara el vello de mi carne. 16. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía. Develación. El contacto con lo desconocido causa estremecimiento. El alma percibe entidades del mundo invisible. La carne tiembla porque lo humano no soporta la grandeza de lo divino. El fantasma es la voz del ser en su aspecto velado. El rostro no se conoce porque el absoluto es incognoscible. La voz llega en silencio interior, como una enseñanza íntima. Mensaje. 17. ¿Por ventura será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? 18. He aquí que en sus siervos no confía, y en sus ángeles halló locura. Develación. El hombre, lleno de ego, jamás podrá superar al Creador. Solo el que se aniquila psicológicamente y se purifica, se vuelve reflejo del Altísimo.
Dios es la justicia y la pureza misma. E incluso los ángeles pueden caer, como lo demuestra la rebelión de Lucifer. La confianza de Dios no se da ciegamente. Cada ser debe probar su fidelidad a la ley. Mensaje 19. Cuanto más en los que habitan en casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados de la polilla. 20 de la mañana a la tarde son quebrantados, y se pierden para siempre, sin haber quien lo considere. 21. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, mueren y no lo saben. Develación. El cuerpo físico es casa de lodo, destinado a corromperse. Los hombres, siendo polvo, no deben enorgullecerse, pues su morada es perecedera y frágil. La vida humana es fugaz. De la mañana a la tarde representa el corto lapso de la existencia. El mundo no considera la brevedad de la vida, y así el hombre se pierde en la inconsciencia. La belleza física se marchita con la muerte. Los hombres mueren sin comprender el misterio de la vida, inconscientes, sin haber despertado el alma. Mensaje. Capítulo 5. Una hora pues da voces, si habrá quien te responda, y si habrá alguno de los santos a quien mires. 2. Es cierto que al loco la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Develación. El alma en dolor clama ayuda, pero los santos solo responden cuando el hombre se purifica. No basta el grito, se requiere la transformación interior para recibir auxilio divino. El iracundo se destruye a sí mismo, devorado por el fuego de su furia. El codicioso muere en vida, corroído por la envidia. Tales pasiones son veneno del alma que conduce a la autodestrucción. Mensaje. 3. Yo he visto al loco que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. 4. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Develación. El loco es el profano que quiere cimentarse en la tierra con falsas raíces. Ambiciones, orgullos, apegos. Su habitación es el interior psíquico lleno de yoes, y está maldito porque se funda en lo perecedero. Los hijos son los pensamientos y obras del ego. Están condenados al fracaso y no podrán salvarse, pues al final serán quebrantados en las puertas de la vida y de la muerte. Mensaje. 5. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda. 6. Porque la iniquidad no sale del polvo, ni el castigo reverdece de la tierra. Develación. Lo que siembra el hombre dominado por el ego será aprovechado por otros. Sus obras espinosas serán arrancadas y su energía malgastada por las multitudes hambrientas de deseos. El mal no proviene de la tierra misma, sino de la mala siembra del hombre. El karma no surge al azar, sino de nuestras propias acciones. Mensaje. 7. Antes como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él mis negocios. Develación. El hombre común nace dentro de la rueda del samsara, destinado a sufrir. Las chispas son símbolo de la multiplicidad de egos que vuelan en desorden. El camino correcto es entregar la vida y la obra interior a lo divino. Solo en Dios el alma puede hallar orientación verdadera. Mensaje. 9. El cual hace grandes cosas que no hay quien las comprenda, y maravillas que no tienen cuento. 10. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre las faces de las plazas. Develación. La divinidad obra más allá del intelecto. Las maravillas del ser son infinitas y no caben en la razón limitada. La lluvia es la gracia divina, el agua de la vida que fecunda la tierra del corazón. Dios derrama sus bendiciones sobre justos e injustos. Mensaje. 11. Que pone a los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud. 12. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Develación. El que se humilla ante Dios es exaltado. El que sufre en el mundo es consolado en lo eterno. La ley equilibra a los que aceptan con paciencia. La astucia del ego se derrumba, pues el ser desbarata los planes del yo para abrir paso al camino del alma. Mensaje. 13. Que prende a los sabios en su astucia, y el consejo de sus adversarios es entontecido. 14. De día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan a tientas como de noche. Develación. Los sabios del mundo quedan atrapados en su propia vanidad. Dios convierte en necedad la falsa sabiduría intelectualista. El hombre, sin luz interior, aunque tenga sol externo, camina en tinieblas. La ignorancia lo hace tropezar aún en plena claridad. Mensaje. 15. Y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. 16. Que es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerró su boca. Develación. El ser protege al humilde que confía en él, librándolo de la violencia de los poderes externos e internos. Dios es refugio de los desvalidos. Ante su justicia, el mal queda en silencio. Mensaje. 17. He aquí, que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga,
por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 18. Porque Él es el que hace la plaga, y Él la ligará, Él hiere, y sus manos curan. Develación. La corrección divina es medicina. El sufrimiento es oportunidad de aprendizaje y purificación del alma. El mismo Dios que da la prueba da la salida. La herida que permite es también ocasión para su sanación. Mensaje. 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. 20. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos del cuchillo. Develación. En las pruebas de la vida, el que confía en Dios no será destruido. La 7ª es la última iniciación, donde el mal ya no toca al justo. En las crisis y conflictos, el alma fiel es preservada. La guerra representa las luchas internas contra el ego. Mensaje. 21. Del azote de la lengua serás encubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. 22. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Develación. Las murmuraciones y calumnias no dañan al que vive en Dios. La destrucción no toca al que está anclado en el ser. El iniciado que ha vencido al ego se ríe del destino y de la muerte. Las bestias son los yoes animales, ya dominados. Mensaje. 23. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. 24. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Develación. Las fuerzas de la naturaleza se pacifican ante el hombre autorrealizado. Hasta los elementos y los instintos se someten al ser. La tienda es el cuerpo. El iniciado que ha hecho la gran obra goza de paz interior, visita su propia morada, el corazón, y vive sin pecado. Mensaje. 25. Y entenderás que tu simiente es mucha, y tus renuevos como la hierba de la tierra. 26. Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, y juzga tú para contigo. Develación. La simiente esotéricamente es la energía creadora, la fuerza sexual transmutada. Cuando el discípulo la conserva y la eleva, multiplica dentro de sí la vida espiritual. Los renuevos como la hierba simbolizan las virtudes, intuiciones y facultades del alma que brotan continuamente del trabajo interior. El justo, habiendo madurado su semilla interior, muere como espiga cosechada en sazón. En plenitud de obras, consciente y preparado para entrar en las regiones superiores. Vejez no es solo edad física, sino la madurez del ser. La enseñanza es para ser verificada íntimamente. No basta escuchar. Hay que meditar y confrontar la palabra con la propia vida para que surja la comprensión. Mensaje. Capítulo 6. 1. Y respondió Job y dijo. 2. Oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Develación. Job es el alma en prueba, que toma la palabra para expresar su dolor y búsqueda. El iniciado debe pasar por la respuesta interior, la confrontación con su propio karma. El discípulo anhela que su sufrimiento sea comprendido en su justa medida. La balanza alude a la ley de karma, que pesa actos y méritos para dar a cada quien según su obra. Mensaje. 3. Porque mi tormento pesaría más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas. 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Develación. Las pruebas del iniciado parecen inconmensurables. La arena del mar es símbolo de multiplicidad de dolores y pensamientos. El silencio se impone cuando el alma no haya palabras para expresar su desierto interior. Las saetas son las pruebas y purificaciones enviadas por lo alto. El veneno que bebe el espíritu es la amargura del desengaño, necesaria para matar el ego. Los terrores divinos son la conciencia despierta que muestra la verdad sin velos. Mensaje. 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? 6. ¿Por ventura se comerá lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Develación. Cuando el alma está alimentada con la fuerza del ser, no se lamenta. El asno y el buey representan los cuerpos inferiores del hombre, que solo gimen cuando carecen de alimento espiritual. La sal es el principio de la sabiduría y la alquimia. Sin ella la vida es insípida. La clara del huevo es materia prima sin transformar. Sin el fuego y la sal del espíritu, la existencia carece de sentido. Mensaje. 7. Las cosas que mi alma no quería tocar antes, ahora por los dolores son mi comida. 8. ¿Quién me diese que viniese mi petición, y que Dios me diese lo que espero? Develación. El dolor obliga al discípulo a asimilar experiencias y verdades que antes rechazaba. Así se nutre de la amargura para crecer interiormente. El alma anhela la intervención directa del ser. Es el clamor del iniciado que pide la consumación de su proceso. Mensaje. 9. Y que plugiera a Dios quebrantarme,
y que soltase su mano y me despedazase. 10. Y en esto crecería aún consolación, si me asase con dolor sin haber misericordia, no que haya contradicho las palabras santas. Develación. Job pide el quebrantamiento, es decir, la disolución del ego y la muerte mística. Prefiere ser despedazado por el ser que seguir en la inercia. Hay consuelo en sufrir por purificación si uno permanece fiel a la palabra. La obediencia interior al verbo mantiene la luz en medio de la prueba. Mensaje. 11. ¿Cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? 12. ¿Es mi fortaleza la de las piedras? ¿O mi carne es de acero? Develación. El discípulo se pregunta por el sentido de prolongar su lucha si no alcanza el ser. Es un cuestionamiento existencial de la finalidad de su resistencia. Reconoce su humanidad y fragilidad. No es de piedra ni de acero. La vía iniciática se recorre con dolor y vulnerabilidad reales. Mensaje. 13. ¿No me ayudo cuanto puedo, y con todo eso el poder me falta del todo? 14. El atribulado es consolado de su compañero, pero se ha abandonado el temor del Omnipotente. Develación. A pesar de todos los esfuerzos personales, la fuerza del ego sigue limitando. Solo la gracia del ser puede completar la obra. En las pruebas, el apoyo humano es escaso. Cuando el temor, reverencia consciente, al Omnipotente se pierde, también se pierde la verdadera consolación interior. Mensaje. 15. Mis hermanos me han mentido como arroyo. Se pasaron como las riberas impetuosas. 16. Que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve. Develación. Las amistades mundanas son inconstantes como arroyos que se desbordan. Simboliza las falsas ayudas que desaparecen cuando más se las necesita. Bajo la apariencia fría y blanca de pureza, la nieve, se oculta el vacío. Son ayudas congeladas, sin calor del espíritu. Mensaje. 17. Que al tiempo del calor son deshechas, y encalentándose, desaparecen de su lugar. 18. Apártanse de las sendas de su camino, suben en vano y se pierden. Develación. Cuando llega la prueba ardiente, esas falsas seguridades se derriten y se desvanecen, mostrando su inconsistencia. Los que no siguen la senda recta se extravían. Suben en vano porque su ascenso no es real ni sólido. Terminan perdidos en el laberinto de sus propias ilusiones. Mensaje. 19. Las miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas. 20. Pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Develación. Los caminantes son buscadores de sabiduría. Temán y Saba representan escuelas, doctrinas o maestros exteriores. Ellos buscan en fuentes ajenas, los arroyos, el agua de la vida, pero no hallan plenitud. El que deposita su esperanza en doctrinas muertas o en auxilios mundanos se avergüenza. Se acerca al manantial aparente y no halla agua viva. Solo el ser interior es fuente segura. Mensaje. 21. Ahora ciertamente vosotros sois como ellas, que habéis visto el tormento y teméis. 22. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Develación. Job acusa a sus amigos de ser como esos arroyos. Se apartan ante el sufrimiento ajeno. Han visto la prueba y, en vez de sostener, sienten miedo y se alejan. Job aclara que no pidió auxilio material. No necesita oro ni bienes. Su clamor es espiritual. Mensaje. 23. Y libradme de la mano del angustiador, y redimidme del poder de los violentos. 24. Enseñadme, y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Develación. Tampoco pidió liberación externa. El iniciado sabe que solo Dios puede librarlo del ego, angustiador, y de las pasiones violentas. El discípulo sincero pide luz y corrección, no halagos. Si se le muestra su error, se somete en silencio a la enseñanza. Mensaje. 25. Cuán fuertes son las palabras de rectitud. Mas, ¿qué reprende el argumento de vosotros? 26. ¿No estáis pensando las palabras para reprender y echáis al viento palabras perdidas? Develación. Las palabras verdaderas tienen poder, pero los reproches vacíos no corrigen nada. Job desafía a que le hablen con verdad, no con juicios falsos. Sus amigos elaboran discursos para acusarlo, pero son palabras huecas que el viento se lleva. No hay sustancia espiritual en ellas. Mensaje. 27. También os arrojáis sobre el huérfano y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. 28. Ahora pues, si queréis, mirad en mí y ved si mentiré delante de vosotros. Develación. El huérfano es el alma desnuda sin auxilio humano. Acusar al inocente es cavar foso al amigo. Obra de traición disfrazada de corrección. Job los invita a mirarlo de verdad, a reconocer su sinceridad. El iniciado puede ser incomprendido, pero su conciencia es limpia. Mensaje. 29. Tornad ahora, y no haya iniquidad.
volved aún a mirar por mi justicia en esto. 30. Si hay iniquidad en mi lengua, o si mi paladar no discierne los tormentos. Develación. Les pide volver sobre su juicio y ser justos. El arrepentimiento de los amigos puede restablecer la verdad. Job afirma que no habla con maldad, distingue el dolor real y no miente sobre su estado. Su lengua es sincera aunque dolida. Mensaje. Capítulo 7. 1. Ciertamente tiempo determinado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. 2. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Develación. La vida terrenal es breve y medida por la ley. Somos jornaleros en el campo de la existencia, trabajando para el pago de nuestras obras, karma. El alma fatigada anhela el descanso del trabajo interno, la sombra del árbol de vida, el alivio de la lucha contra el ego. Mensaje. 3. Así poseo yo los meses de vanidad, y las noches de trabajo me dieron por cuenta. 4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y mido la noche, y estoy harto de devaneos hasta el alba. Develación. El iniciado reconoce que su existencia está llena de pruebas y vacuidad mundana. Las noches de trabajo son vigilias de purificación y oración que les son asignadas. En la noche oscura del alma, Job mide el tiempo y anhela el amanecer de la conciencia. Los devaneos son pensamientos y ansiedades que impiden el reposo interior. Mensaje. 5. Mi carne está vestida de gusanos y de terrones de polvo, mi piel hendida y abominable. 6. Mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Develación. Este es el reconocimiento de la corrupción del cuerpo y de la impermanencia. El iniciado ve en sí la podredumbre de la materia y del ego, y la confiesa. La vida pasa veloz, como la lanzadera que va y viene en el telar. Sin la esperanza del ser, todo es fugaz e insustancial. El tejedor es el destino que entreteje nuestras existencias. Mensaje. 7. Acuérdate que mi vida es un viento, y que mis ojos no volverán para ver el bien. 8. Los ojos de los que ahora me ven, no me verán más. Tus ojos serán sobre mí, y dejaré de ser. Develación. La vida humana es efímera, semejante a un soplo. El bien que se busca en lo externo es ilusorio. Solo el bien interior, el ser, permanece. El iniciado reconoce la fugacidad de lo material. Los sentidos del mundo son pasajeros, la mirada de los hombres se pierde, pero la mirada del eterno nunca se aparta. El morir al ego es dejar de ser para el mundo, pero ser mirado por Dios. Mensaje. 9. La nube se acaba, y se va. Así el que desciende al sepulcro, que nunca más subirá. 10. No tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Develación. La nube es símbolo de lo transitorio. Así el cuerpo físico cae al sepulcro y no retorna. Lo que debe subir es el alma liberada, no la carne perecedera. El yo perece y no retorna a su antigua morada. El mundo no reconoce al que ha muerto en sí mismo. Ha dejado de existir como lo conocían. Mensaje. 11. Por tanto yo no reprimiré mi boca. Hablaré con la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. 12. ¿Soy yo el mar, oh ballena, que me pongas guarda? Develación. El alma que sufre el tormento de las pruebas iniciáticas clama a Dios. La amargura es la purificación del corazón. El mar y la ballena representan las fuerzas caóticas del inconsciente y del leviatán. El iniciado se siente perseguido por leyes y guardianes, como si fuese un monstruo del abismo. Mensaje. 13. Cuando digo, mi cama me consolará, mi cama atenuará mis quejas. 14. Entonces me quebrantarás con sueños, y me turbarás con visiones. Develación. La cama es símbolo del descanso y también del sexo. El iniciado cree hallar alivio en el reposo o en la unión, pero allí también recibe pruebas. Las pruebas internas se manifiestan en el mundo onírico. Los sueños y visiones son espejos de la conciencia que muestran la verdad amarga del estado interior. Mensaje. 15. Y mi alma tuvo por mejor el ahogamiento, y quiso la muerte más que a mis huesos. 16. Abominé la vida. No quiero vivir para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. Develación. El alma anhela morir al ego antes que seguir en la miseria de la carne. La muerte psicológica es preferida a la esclavitud del yo. El iniciado rechaza la vida mundana, comprende que toda existencia profana es vana y busca liberación en el ser. Mensaje. 17. ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón? 18. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Develación. El hombre es polvo, pero Dios le da valor al depositar en él la chispa divina. Allí está el misterio de la grandeza del hombre interior. Las pruebas constantes son visitas de lo alto, exámenes para despertar la conciencia. Mensaje. 19. ¿Hasta cuándo no me dejarás, ni me soltarás hasta que trague mi saliva?
20. Si he pecado, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti, y que a mí mismo sea pesado? 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no seré hallado. Develación. El alma siente la opresión de las pruebas, pero es el fuego purificador que no cesa hasta que el iniciado se transforme. El guarda de los hombres es la ley del karma. El pecador siente que Dios se le opone, pero en realidad es su propio ego lo que pesa. El iniciado clama por misericordia, pero sabe que la muerte física llegará. Lo que no se haga en vida quedará inconcluso. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y respondió Bildad suita, y dijo. 2. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como un viento fuerte? Develación. Bildad representa la mente rígida de la tradición, que juzga desde la letra y no desde el espíritu. La mente critica las quejas del alma como vanas, sin entender que son clamores de lo profundo. Mensaje. 3. ¿Por ventura pervertirá Dios el derecho, o el Todopoderoso pervertirá la justicia? 4. Porque tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Develación. La mente recuerda que la ley es exacta, que Dios no yerra, pero no comprende la misericordia y el misterio del dolor iniciático. Los hijos son los yoes psicológicos que, al pecar, son castigados por la misma ley. El ego recibe su merecido. Mensaje. 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. 6. Si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Develación. La mente aconseja oración y búsqueda, que son necesarias, pero todavía externas. La verdadera búsqueda es interior. La limpieza interior atrae la asistencia divina. El alma purificada es morada de la justicia del ser. Mensaje. 7. De tal manera que tu principio habrá sido pequeño, en comparación del grande crecimiento de tu postrimería. 8. Porque pregunta ahora a la edad pasada, y disponte para inquirir de sus padres de ellos. Develación. El iniciado que persevera, aunque empiece débil, alcanzará la grandeza espiritual al final de la obra. Es necesario estudiar la sabiduría de las edades pasadas, las tradiciones sagradas, pero no solo con mente, sino con experiencia vivida en el alma. Mensaje. 9. Porque nosotros somos desde ayer, y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. 10. Por ventura ellos no te enseñarán, te dirán, y de su corazón sacarán estas palabras. Develación. La existencia terrenal es efímera, como sombra que pasa. El hombre apenas tiene memoria de lo divino porque vive en la ignorancia del ser. Los antiguos iniciados dejaron enseñanzas profundas. De su corazón brotó sabiduría. El buscador debe beber de esa fuente ancestral. Mensaje. 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? 12. Aun él en su verdor sin haber sido cortado, y antes de toda hierba se seca. Develación. El junco y el prado son símbolos del alma. Sin la sustancia sexual, el lodo, el agua de vida, no puede crecer la semilla espiritual. Lo que no se nutre de la fuerza crística se marchita, aunque parezca verde. La falsa espiritualidad perece antes de madurar. Mensaje. 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. 14. Porque su esperanza será cortada, y su confianza es casa de araña. Develación. El que olvida al ser se seca como hierba. Su esperanza se disuelve porque está fundada en lo ilusorio. El ego construye castillos de aire. La casa de araña es débil y frágil. Así son las ilusiones del impío. Mensaje. 15. Él se apoyará sobre su casa, pero no permanecerá en pie. Se asirá a ella, mas no se afirmará. 16 amperios manera de un árbol, está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Develación. Pelio busca sostenerse en lo vano, pero la casa del ego se derrumba. Solo el ser es roca firme. El hombre que olvida a Dios parece florecer como árbol al sol. Sus obras externas son renuevos, pero sin raíz profunda en el ser. Mensaje. 17. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. 18. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo: nunca te vi. Develación. Las raíces de los impíos se mezclan con las aguas, pero se desvían hacia las piedras muertas de la materialidad. Cuando el yo es arrancado, la misma tierra lo desconoce. Lo que no pertenece al ser es olvidado por la vida. Mensaje. 19. Ciertamente este será el gozo de su camino, y de la tierra de donde se traspusiere, retoñecerán otros. 20. Aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Develación. El gozo del impío es pasajero. La tierra lo olvida, pero otros ocuparán su lugar.
La rueda de recurrencias continúa. El perfecto es aquel que ha muerto en sus defectos. Dios no lo rechaza. Los malignos no reciben apoyo de lo alto. Mensaje. 21 Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. 22 Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Develación. El que se une al ser recibe alegría pura. El júbilo es el gozo de la conciencia despierta. Los enemigos del alma quedarán confusos. Los yoes se disuelven. La morada de los impíos, es decir, el ego, será destruido. Mensaje. Capítulo 9. 1 Y respondió Job, y dijo. 2 Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Develación. Job es el alma probada, que responde con sinceridad frente a la justicia divina. El alma reconoce la justicia perfecta de Dios. El hombre no puede justificarse con palabras, solo con la muerte del ego y las obras del ser. Mensaje. 3 Si quisiere contender con él, no le podrás responder a una cosa de 1000. 4 Él es sabio de corazón, y fuerte en fuerza, quien se endureció contra él, y quedó en paz. Develación. Nadie puede discutir con la ley. La conciencia dormida no puede responder a las pruebas divinas. El que se rebela contra la ley cosecha dolor. Solo la rendición al ser trae paz. Mensaje. 5 Que arranca los montes con su furor, y no conocen quién los trastornó. 6 Que remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas. Develación. Los montes representan poderes, instituciones y egos gigantes. Dios los derriba en su furor, y los hombres no comprenden la causa oculta. El Todopoderoso sacude el mundo y al hombre interior. La tierra es el cuerpo y las columnas son las leyes que lo sostienen. Todo tiembla para despertar al alma. Mensaje. 7 Que manda al sol, y no sale, y sella las estrellas. 8 El solo extiende los cielos, y anda sobre las alturas del mar. Develación. El Ser Supremo domina las potencias cósmicas. El sol y las estrellas simbolizan los centros de energía interna. Cuando el logo sella, la luz se retira del alma caída. El uno sin segundo despliega los cielos, los planos del ser, y camina sobre las aguas del gran océano de la vida universal, mostrando dominio sobre el caos. Mensaje. 9 El que hizo la Osa, y el Orión, y las Pléyades, y los lugares secretos del mediodía. 10 El que hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número. Develación. Las constelaciones son jerarquías de inteligencia divina. Los lugares secretos del mediodía aluden al punto oculto donde la luz se hace plena. El sol espiritual en el corazón del iniciado. El Logos realiza obras infinitas e insondables. La mente humana no puede abarcar la totalidad del ser ni de su obra. Mensaje. 11 Aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré, y pasará, y no lo entenderé. 12 Aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? Develación. El ser es invisible a los sentidos. El ego no puede percibirlo, aunque pase frente al alma. Solo la conciencia despierta lo reconoce. El poder divino no tiene contrapeso. Lo que él toma lo asimila a su ley. Ningún yo puede cuestionar al Logos. Mensaje. 13 Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvan los que ayudan a la soberbia. 14 Cuánto menos le responderé yo, y elegiré mis palabras con él. Develación. La ley cósmica no se suspende. Aun las potencias que alimentan el orgullo se inclinan ante la justicia divina. El alma reconoce su pequeñez ante el infinito. Solo la humildad puede acercarse al verbo. Mensaje. 15 Que aunque yo sea justo, no responderé. Antes habré de rogar a mi juez. 16 Que si yo le invocase, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Develación. Ni siquiera la justicia humana basta. Ante el ser se necesita súplica, entrega, y no autojustificación. El alma cargada de dolor duda de la respuesta divina. Es la prueba de la fe. Confiar aunque no se perciba la respuesta. Mensaje. 17 Porque me ha quebrado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. 18 Que aún no me ha concedido que tome mi aliento, mas me ha llenado de amarguras. Develación. La tempestad simboliza las pruebas kármicas. El ego siente que son sin causa, pero son pedagogía oculta del ser. El iniciado es asfixiado por pruebas internas. Las amarguras purifican su alma. Mensaje. 19 Si habláramos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de su juicio, ¿quién me emplazará? 20 Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me predicare perfecto, él me hará inicuo. Develación. Potencia y juicio son atributos del Logos. Nadie puede citar al tribunal divino. Todos comparecemos ante él. La autojustificación es trampa del ego.
Ante el ser todo orgullo se convierte en iniquidad. Mensaje 21. Si yo me predicare imperfecto, no conozco mi alma, condenaré mi vida. 22. Una cosa resta es a saber que yo diga. Al perfecto y al impío él los consume. Develación. Quien desconoce su propio ser vive en ignorancia. Sin autoconocimiento, la vida se vuelve condena. La muerte física alcanza a justos e impíos. La diferencia está en el destino del alma. La ley consume la forma para liberar la esencia. Mensaje 23. Si es azote, mate de presto, y no se ría de la prueba de los inocentes. 24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él el que lo hace, ¿quién es? ¿Dónde está? Develación. Los azotes del destino pueden ser rápidos. La divinidad no se burla del inocente. La prueba es para templar su espíritu. En el ciclo material la tierra cae en manos de impíos. La justicia humana es cegada. Pero todo está bajo la ley del logos, aunque el ego no lo entienda. Mensaje 25. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y nunca vieron bien. 26. Pasaron con los navíos de Eve, o como el águila que se arroja a la presa. Develación. La vida terrenal pasa veloz como mensajero. El hombre corre sin ver el bien real. Los días vuelan como naves veloces o como águila cazadora. El tiempo devora al que no despierta. Mensaje 27. Si digo, quiero olvidar mi queja, dejaré mi aburrimiento y me esforzaré. 28. Temo todos mis trabajos. Sé que no me perdonarás. Develación. El alma fatigada quiere olvidar su dolor y forzarse al bien, pero mientras no se haya eliminado la raíz oculta del ego, todo esfuerzo exterior es inútil. El discípulo gnóstico debe comprender que no se trata de reprimir la queja, sino de transmutar la emoción negativa en comprensión interior. El temor a las propias obras es la voz de la conciencia que sabe que lo hecho en la vida deja huellas en los mundos internos. El no me perdonarás es el karma ineludible. La ley divina no es sentimental, es matemática. Solo la muerte del yo y la transmutación pueden redimir al alma. Mensaje 29. Si yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? 30. Aunque me lave con aguas de nieve, y aunque limpie mis manos con la misma limpieza. Develación. Cuando el ego gobierna, cualquier obra externa carece de valor espiritual. El trabajo auténtico es interior. Auto-observarse, morir en los defectos, nacer en las virtudes. Sin esto, todo trabajo religioso es vano. Las abluciones externas, los rituales de pureza, no limpian el fondo del subconsciente. Aunque el devoto se bañe en aguas simbólicamente puras, si no muere el yo, la suciedad interna permanece. Mensaje 31. Aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. 32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. Develación. El hoyo es el abismo interior, la caída en los mundos sumergidos. Los vestidos son los cuerpos sutiles contaminados por el ego. Cuando el alma despierta, siente repulsión de sus propias creaciones equivocadas. El Eterno no es un hombre limitado. No se le puede discutir ni juzgar como a otro mortal. El discípulo debe aprender la humildad y la reverencia ante lo inmanifestado. Mensaje 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. 34. Quite de sobre mí su verdugo, y su terror no me perturbe. 35. Y hablaré, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Develación. El árbitro es el logos interior, el Cristo íntimo. Mientras no haya encarnación del Cristo en el alma, no existe mediador real entre el hombre y Dios. El verdugo es la ley del karma, que nos castiga según nuestros actos. El aspirante pide alivio, pero el alivio solo viene con comprensión y pago consciente de deudas. El alma, identificada con el dolor, se siente fuera de sí. Solo en estados de conciencia despierta se puede hablar con Dios sin temor, porque entonces uno se ha vaciado de ego. Mensaje. Capítulo 10. 1. Mi alma es cortada en mi vida, por tanto soltaré mi queja sobre mí, y hablaré con amargura de mi alma. 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Develación. El corte es la separación entre el ser y el ego. La amargura es la voz del anhelo de liberación. Se vuelve oración si se convierte en comprensión. El discípulo pide comprensión, no meramente perdón. Entender el porqué del sufrimiento es el camino para transformar el karma en dharma. Mensaje. 3. ¿Te parece bien que oprimas, y que deseches la obra de tus manos, y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? 4. ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Develación. La mente se confunde cuando ve prosperar al impío y sufrir al justo. Pero la ley es perfecta. Cada alma cosecha lo que sembró en múltiples existencias.
Dios no ve con ojos materiales, ve la esencia, el karma, las causas ocultas. El juicio divino no es aparente, es interno. Mensaje. 5. ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos?